Y esto es lo que dice Isaías 53, versículo 5, refiriéndose a Jesús. Dice, mas él, refiriéndose a Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo para que tengamos paz, fue sobre él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros, por sus llagas, lo que él sufrió, las llagas que él sufrió, los latigazos que le dieron, dice la palabra que por eso él llevó el castigo que era necesario para pagar toda iniquidad o toda consecuencia o todo derecho legal que Satanás quería tener en tu cuerpo para traer enfermedad o para destruirte en lo físico, como hoy en día vemos diferentes tipos de enfermedades. Satanás queriendo tener acceso por el derecho legal que hemos enseñado, este derecho legal que Satanás quiere clamar cuando uno camina en iniquidad. Las tinieblas quiere clamar este derecho legal para venir y destruirte en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Así opera las tinieblas. El interés de las tinieblas es destruir la humanidad, la creación de Dios, y lo hace con derecho legal. ¿Cuál es este derecho legal? Y hemos estado hablando acerca de lo que es el pecado, las maldiciones generacionales, siembra y cosecha, así mismo como tú siembras en la vida, iniquidad, así mismo tú vas a cosechar las consecuencias de la iniquidad, y las consecuencias de la iniquidad es el derecho que Satanás clama y dice, él está en acuerdo conmigo. Ella está en acuerdo en iniquidad, está en acuerdo conmigo. Por eso entonces Satanás con ese derecho legal viene con todo poder para querer destruir la persona en lo físico con enfermedades, en el alma también con el deterioro almático, con la depresión, opresión, con esta fuerza de las tinieblas para querer destruir la persona de manera interna que también le afecta en el exterior hasta llegar a destruir la persona en el ámbito espiritual, primordialmente separándolo de Dios, primordialmente separándole de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero hablarle acerca de lo que es la rebelión. Digan conmigo, rebelión. La rebelión es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque Satanás quiere afectar tu cuerpo físico, quiere afectar tu alma, hace todo lo necesario y lo posible para destruirte, pero sobre todo, el interés que tiene, el interés que quiere es que tú entres en rebelión para separarte de aquel que te da vida. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de toda salud. Por eso en este versículo vemos, dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. En otras palabras, Cristo hizo todo lo necesario en la cruz para pagar por todo tu pecado e iniquidad, de modo que si te limpia y te perdona, ya Satanás no tiene derecho legal. Ya Satanás no puede decir, él es de los míos, él pecó o él camina en iniquidad. Tenga esto claro. Cuando Satanás viene contra tu vida, cuando el enemigo en el ámbito espiritual viene contra tu vida, eso se manifiesta en lo físico. Es ahí donde vemos las contiendas, es ahí donde vemos las discusiones, los problemas, es ahí donde nosotros ponemos la noticia y podemos ver todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Son actividades en el ámbito espiritual que se manifiesta en lo físico a través de seres vivientes, el ser humano. Satanás quiere tener, o las tinieblas, o los demonios, quieren tener acceso a tu corazón para que tú seas un instrumento útil aquí en la tierra para que se lleve a cabo su voluntad. There's a lot of walking around. Atención aquí, tomen asiento todos, tomen asiento. Muy importante tener esto claro. El interés de Satanás es destruir lo que es el plan de Dios. Y si él quiere destruir el plan de Dios, él va a intentar hacer contigo, él va a intentar encaminarte en el proceso que él caminó, en la cual él terminó destruido. Y una de ellas es la rebelión. No importa los años que tú llevas en el evangelio, no importa el tiempo que tú llevas en Cristo. Cuando Satanás ve que no puede contigo en el pecado, cuando ve que no puede contigo en la tentación, él empieza a trabajar tu corazón. Porque caminas en integridad, caminas en mucha sabiduría, caminas en toda la plenitud de santidad. Pero él va preparando el camino para encaminarte a lo que es la rebelión. Porque él sabe lo poderoso que eso es o puede ser en el corazón de una persona primordialmente para separarlo de su relación con Dios y separarlo de la relación con los demás.
Por eso quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y veamos lo que dice Primera de Samuel de cómo Dios compara la rebelión. Y les voy a enseñar lo que es la rebelión. Dios compara la rebelión, y por eso yo quiero darle esto a usted, iglesia, como nuestros hijos en la casa. Y es porque la rebelión no tiene excepción, no hace excepción de persona. La influencia de Satanás de querer encaminarte en la rebeldía, en la rebelión, no hace excepción de persona. No importa la edad, no importa los años que llevas en Cristo. Es más, mientras más años en Cristo, más probabilidad hay, un potencial mayor hay en caer en la rebelión, en la rebeldía, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, 23, refiriéndose a Saúl, que fue el primer rey puesto en Israel. Una persona ya de autoridad. Una persona de autoridad, y esto es lo que Dios le dice a él por su rebelión, dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación, así compara Dios la rebeldía, la rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos también, y la idolatría, la obstinación. Esta palabra obstinación también se puede traducir como terquedad, una persona terca. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y eso le está hablando a un rey, el primer rey establecido en Israel, y le está hablando, y el factor primordial de Saúl, del rey Saúl, que lo encaminó a la rebelión, a la rebeldía, ¿cuál fue? Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. En otra palabra, el rey Saúl quiso hacer lo que él pensaba que le convenía, pero no fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer. Dios le dio instrucciones específicas de qué hacer en los territorios que él tomara para que limpie y acabe con todo lo que estaba ahí, que era contaminación, era abominable por la idolatría y por esta adoración que tenían ellos, estos altares, a dioses paganos, demoníacos. Y Dios le mandó a destruir todo, destruir la población, destruir todo, para empezar de nuevo en ese territorio. Y él no hizo así, sino que tomó de lo que había y con eso intentó de agradar a Dios, hacer sacrificios que Dios no le mandó a hacer. Pero sobre todo él, dice la palabra, por cuanto tú desechaste la palabra. Quiero darle definición de lo que es la rebelión, me gustaría que lo anote. ¿Qué es la rebelión? Rebelión es el ir en contra una autoridad, en especial cuando se realiza con fin de sustituir la autoridad. Una vez más, rebelión es el ir en contra de autoridad. Mayormente se reconoce como ir en contra de autoridad, ir en contra de las normas, de las leyes. Todo esto es para traer orden. Anote esto, la autoridad es para traer orden. La autoridad de Dios, la autoridad del reino aquí en la tierra, el reino de Dios es invisible, pero el reino de Dios se manifiesta en lo físico. De hecho, muchas leyes, cuando escribieron la constitución de esta nación fue escrito, y uno de los que aportaron a escribir la constitución fue John Locke. Y John Locke era un siervo, un hombre de Dios, que cuando escribieron the Bill of Rights, los Bill de Derecho de esta nación, él en su mente y en su corazón tenía a Dios y su palabra para poner en papel la constitución que regula esta nación. Hace 2 semanas atrás le estuve hablando acerca de la constitución del reino. La constitución del reino, el reino de Dios tiene su constitución. Todo gobierno tiene su constitución, así que regula. Esta iglesia tiene su constitución, tiene sus bylaws. ¿Por qué? Porque donde hay una organización, donde hay un gobierno, tiene que haber orden, tiene que haber regla, y eso es lo que hace. Eso es lo que hace la Constitución, trae orden, regula. La palabra de Dios, anota esto, la palabra de Dios es la constitución del reino a la cual tú perteneces. La palabra de Dios es la constitución del reino que tú perteneces, donde Cristo es el rey del reino de Dios y de tu vida. La palabra de Dios es lo que debe regular tu vida. La palabra de Dios es lo que debe regular tu diario vivir. La palabra de Dios es lo que te dirige. Tiene derechos. Como hijo de Dios, tiene derecho, tiene privilegio y tiene herencia. Diga conmigo, yo tengo derechos porque soy hijo de Dios. Dile que está a tu lado, yo tengo derecho porque soy hijo de Dios.
¿Sabía que tú tienes privilegios aquí en la tierra? Porque eres hijo de Dios. Dile que está a tu lado, tengo privilegios aquí en la tierra. ¿Tienes derecho? ¿Tienes privilegios? ¿Tienes derecho? ¿Tienes privilegios? Y anota esto también, tienes una herencia. Tienes una herencia de parte de Dios. Dios quiere la plenitud para ti, en tu cuerpo, lo físico, en lo espiritual, en todo aspecto. El interés de Dios es darte vida y vida en abundante. Vida y vida en abundante. Me gustaría que anote este punto. El espíritu de rebelión, quiero hablar acerca del espíritu de rebelión. Y el espíritu de rebelión viene con un fin específico, anótalo, para destruir el plan y propósito de Dios en una persona. El espíritu este espíritu de rebelión viene sobre una persona, viene sobre una familia. Y es con el fin de ¿qué? De destruir el plan y el propósito de Dios en una persona. ¿Por qué? Número uno, anota esto. El espíritu de rebelión no quiere que la humanidad cumpla propósito. Satanás no quiere que tú cumpla propósito. Propósito es la razón de por qué tú estás aquí en la tierra. Satanás no quiere que tú cumplas propósito porque te vuelves aquí en la tierra irrelevante. El plan de Dios contigo es la razón de por qué tú existes. Anota, el plan de Dios contigo es la razón de por qué tú existes. Y siempre y cuando te mantengas en el propósito de Dios, Él siempre te va a respaldar. Él siempre te va a bendecir. Te va a empoderar para que tú prosperes porque estás caminando en el plan de Dios con tu vida. Tú no estás haciendo con tu vida lo que te da la gana. Anota esto. Caminar en rebeldía es caminar en tu propia autoridad, haciendo con tu vida lo que tú quieres. Y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque no estás bajo cobertura. Estás caminando una vida en independencia. Pero quiero encaminarlo de dónde primero se origina la rebelión y dónde se origina este espíritu de independencia o quererse independizar de Dios. Asimismo está la humanidad en esta condición. Hay un espíritu que está operando fuerte en esta generación. ¿Cuál es? El espíritu de anarquía. Yo hago lo que yo quiero en la vida. Las cosas son relativas. Si quieren ahora poner esta generación de que lo bueno le quieren llamar malo. Y lo que es malo le quieren llamar como que es bueno. Dios regula en su autoridad, regula aquí la tierra. Veamos lo que dice. Quiero encaminarlo a Ezequiel capítulo 28, versículo de 12 al 15, para que podamos ver cómo se origina la rebelión en el corazón de uno que conocemos que se llama Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 15. Y vamos a leer acerca de estas características, de lo que la palabra de Dios dice, de cómo Satanás, siendo un ser perfecto creado por Dios, de cómo él terminó en la condición que se encuentra ahora. Ezequiel 28, del 12 al 15 dice, ¿están todos ahí? Si están ahí, digan conmigo amén. Pues lo que yo no tengo para decirle esto. Dios nos creó a nosotros para que tengamos vida aquí en la tierra y vida abundante. Pero parte de nosotros vivir esa vida aquí en la tierra, esa vida llena de bendición de Dios, tenemos que entender de que Dios nos ha dado un nivel de autoridad para mantener orden aquí en la tierra. En tu casa, usted tiene la responsabilidad de mantener orden en tu casa. Es nuestra responsabilidad de mantener orden en nuestra casa. Veamos lo que dice Ezequiel 28 del 12 al 15. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile lo siguiente, así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, refiriéndose a Satanás. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, refiriéndose a Satanás, a Lucifer en ese entonces. Dice que Lucifer estaba lleno de sabiduría, con un sello de perfección, con sabiduría y acabado de su hermosura. Versículo 13 dice que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, refiriéndose a la serpiente, a Satanás. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, con burcón, esmeralda y oro. Y no solamente portaba él todas estas joyas preciosas, pero verá lo que dice el versículo 14. Dice, tú versículo 13 dice, los primores de tus tamboriles
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, refiriéndose a Satanás. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Esta porción de la palabra describe a las tinieblas o a Satanás, describe a Satanás en la condición antes y después, donde terminó siendo entonces Satanás de Lucifer. Versículo 15 dice que perfecto era en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, Satanás, hasta que se halló en ti la maldad. Una de las cosas que más me impacta es lo perfecto que era Satanás, Lucifer en ese entonces. Y la palabra Lucifer en el original significa, lo puede anotar, uno que porta luz, luz de la mañana, uno que porta luz. Y desde en el momento que se halló en su corazón iniquidad, así como aprendimos la semana pasada, desde ese momento en adelante, ¿cuál fue el interés de él? Querer ser más grande que Dios. Querer usurpar la posición de Dios. En el momento que eso sucede, también otra porción de la palabra dice que así mismo, en ese momento, dice Jesús que lo vio caer como un rayo desde el cielo, ¡pum!, a la tierra. Y de ahí el plan de Satanás, ¿sabe cuál es? Ya que perdió su nivel de autoridad en el cielo, porque era un querubín, era un adorador. Por eso Satanás viene fuerte contra los adoradores. Si hay algo que enciende a Satanás de envidia y de odio, es cuando nosotros levantamos nuestra mano a hacer lo que él antes hacía y ya no puede hacer. Él se disfrutaba de la bendición de Dios, estando en la presencia, adorando a Dios. Y era perfecto, él era una creación perfecta. En el momento que él cae aquí en la tierra, de ese entonces en adelante, ya él sabía lo que él podía hacer para destruir la humanidad. ¿Cuál era? Encaminar a la humanidad por el mismo camino que él caminó. Por eso quiso llevar a Adán y a Eva a independizarse de Dios, buscando sabiduría de una creación, un árbol, en vez de buscar sabiduría de aquel que ya se la había dado. Asimismo se encuentra la humanidad en esta condición, queriendo buscar sabiduría y caminando en la tierra independiente en su propia cuenta. Ese es un nivel muy grande de la rebelión. Ese es un nivel muy grande de la rebeldía. Y quiero hablarle un poquito más de lo que es la rebelión. Me gustaría que anote esto. El espíritu de rebelión viene para destruir el plan y propósito de Dios en una persona. Satanás perdió, o él mismo abortó el plan y propósito de Dios en su vida. Él lo abortó en el momento que él se encontró en él iniquidad, y en el momento que se levantó todo lo que él tenía y empezó a verse a sí mismo. Se levantó dos factores primordiales. Ojo, y tome esto en cuenta. No importa los años que tú llevas en el evangelio, no importa el tiempo que tú llevas conociendo al Señor, no importa qué tanta palabra tú conoces. Guarda tu corazón de estos dos factores primordiales. ¿Cuál es? Número uno, anótalo. Número uno, el egocentrismo. El egocentrismo es lo que acaba cualquier relación, porque la persona se vuelve egocéntrico, pensando en sí mismo, y piensa en lo que le conviene, en lo que piensa, y piensa que sus pensamientos son los mejores. Y no importa quién tiene adelante. Si le añade este segundo ingrediente, que lo anote, este segundo ingrediente, my God, es el orgullo. El orgullo, la combinación del orgullo con el egoísmo, oh my God. La persona está propensa a ir a un gran fracaso en la vida. Han conocido ustedes gente orgullosa y egocentrista. También egocentrista, que lo que piensa en sí mismo y tiene un orgullo, y el orgullo es tan grande que no se da cuenta lo egoísta que la persona es. Es tan narcisista que no se da cuenta. ¿Por qué? Por la iniquidad. Primero la iniquidad. Y la iniquidad, anote esto, la iniquidad es la raíz de la rebelión. La iniquidad es la raíz de la rebelión. ¿Por qué es importante entender esto? Porque desde que nosotros nacemos hay una tendencia en nosotros de no respetar leyes, de escondernos y hacer lo que es malo.
Hay una tendencia a no respetar, a no honrar aún la autoridad y los padres. Y si eso no se para a temprana edad, llega, crece y no respeta a nadie, no respeta autoridad. Muéstreme un niño malcriado que nunca se le enseñó a honrar y respetar, como la vieja guardia. Usted sabe lo que le hablo de la vieja guardia, de cómo antes se respetaba a las autoridades y la gente es adulta. Ya esta generación no entiende esto. Esta generación no comprende esto. Quieren un nivel de libertad, queriendo hacer lo que para el mundo y el sistema del mundo, lo que es malo, hoy en día le quieren llamar bueno, porque la ley está establecida y porque lo dicen y porque la mayoría lo hacen. La razón de por qué Dios compara la rebelión, atención aquí, la razón de por qué Dios compara la rebelión con la hechicería y la brujería, como acabamos de leer en 1 Samuel. La razón de por qué, anótalo, hay razones de por qué. Número 1, la hechicería y la brujería es invocar fuerzas demoníacas para controlar o dominar una persona o un lugar en específico con actividades demoníacas. Eso es lo que es la hechicería, la brujería. Gente que entran en acuerdo con el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, para entonces traer del hecho legal acceso, porque lo invocan para atraer, controlar, manipular personas y lugares. Y donde entra el reino de las tinieblas, lo que viene es a robar, a matar y a destruir. Y mucha gente practica eso con ese interés, no sabiendo la muerte que se está metiendo, porque Satanás al fin de cabo lo que quiere es robar, matar y destruir, no entendiendo esto. Pero la razón por qué Dios lo compara con la hechicería es porque la rebelión tiene un nivel poderoso para manipular también. La rebelión, cuando llega al corazón de la persona se ciega. ¿Por qué? Porque la rebelión se conecta con el orgullo y el egocentrismo. Y el orgullo es la fortaleza que impide que la persona vea la condición que se encuentra siendo rebelde. El niño, si no se corrige de temprana edad, termina creciendo no respetando autoridad. Si no respeta a mamá y papá, llega a la escuela, no va a respetar a nadie. Y si no está bien instruido, puede ser acahuetado de tal manera que entonces la maestra y toda persona en autoridad tiene la culpa, menos la persona. La persona termina entonces yendo a la prisión, cayendo preso, y todo el mundo, el policía, el gobierno, la ley, todo el mundo es el malo. Y si nosotros no nos cuidamos de la iniquidad de nuestro corazón, cual es que nosotros crecimos, terminamos criticando y quejándonos de todo lo que es autoridad. Por eso en muchos países que vemos en Latinoamérica, sabemos que hay corrupción dentro del gobierno, pero no todo el gobierno es corrupto. Tiene que haber un nivel de orden. Dice la palabra que Dios establece el gobierno, quita y pone. Dios quita y pone. Si no cuidamos nuestro corazón de esta influencia demoníaca que quiere entrar a nuestro corazón, terminamos nosotros como creyentes aún caminando en cierto nivel de rebelión. Por eso los matrimonios hoy en día están sufriendo mucho, porque no entienden el orden de Dios de autoridad. Todo lo que Dios creó tiene que tener orden. Y por eso Dios estableció el orden de autoridad dentro del hogar. Dios dice que el hombre es cabeza y que la mujer tiene que estar sujeta al hombre que es cabeza. Vamos los hombres, díganme amén. Pero hay un problema ahí, porque quiero traer un balance. ¿Y cuál es? Anótalo. Para ejercer autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para que tu casa esté en orden, el primero que tiene que estar en orden es la cabeza, en la autoridad de Dios. Muéstrame un hombre en una relación con Dios y yo te muestro un buen hombre que va a saber dirigir bien su casa en orden, con mucha paz. Muéstrame un hombre que tiene comunicación con Dios, tiene una relación con Dios y sabe dar paternidad en su casa. Tienen una buena relación con sus hijos porque tiene una buena relación con su papá. La sabiduría que tiene con su relación con Dios es la misma sabiduría con las decisiones que va a tomar en la casa. Esa misma sabiduría la va a aplicar en las decisiones de su casa. ¿Qué mujer no le gustaría tener un marido así como ese? Muéstrame un hombre en orden con Dios y te muestro una mujer sumisa, garantizado. Créame a mí. Créame a mí. Antes de yo convertirme, mi esposo y yo, nosotros convertimos. Nosotros crecimos
es un hogar de rebelión, es un hogar de rebeldía. Lo aprendimos, fue parte de la herencia de nosotros, la iniquidad. La rebelión es parte de la herencia, no la queremos, pero va en los genes. Y yo aprendí a ser rebelde en cierto aspecto. Al igual a mi esposa, pero ella no conocía al Señor y yo no conocía al Señor, éramos novios. Oh my God, nuestra relación era un desorden grande. ¿Por qué? Porque el primer desorden era yo en la casa. Nosotros estamos fuera de orden porque primeramente no estábamos casados, estábamos en una relación ilícita. Y aprovecho para decirte esto, de que si estás en una relación ilícita, no casado, Dios no puede bendecir donde no hay un pacto, donde no hay un acuerdo, donde no hay una entrega. Dios no puede bendecir eso, porque uno mismo o una pareja que decide no casarse, pero a vivir juntos, deciden ellos en su deseo personales y egoísta, deciden entonces hacer o establecer una relación excluyendo a Dios de la bendición o del pacto o del acuerdo. La gente no quiere compromiso. La gente no quiere compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso demanda sujetarte. El compromiso demanda responsabilidad y que tú la cumplas. Y la gente no quiere eso. Por eso es que está operando fuerte ese espíritu de rebelión hoy en día en los corazones y aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay orgullo y hay egocentrismo, no hay quien le corrija. Muéstrame una persona rebelde, no se le puede llamar la atención. Pregunta, ¿cuántos de ustedes no les gusta que le llamen la atención? Levante su mano. Pues tengo para decirle esto, no somos perfectos, a mí no me gusta que me llamen la atención. Yo he corregido eso mucho. ¿Por qué? Porque es necesario que me llamen la atención para yo corregir esas áreas que necesitan ser corregidas. Si no, entonces, si yo no puedo lidiar con las correcciones, ¿cómo yo me perfecciono? Dile que está a tu lado, ¿cómo tú te perfeccionas? Por eso la gente, atención aquí, no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios, porque sabe que en ese momento, Juan capítulo 3 dice que amaron más las tinieblas que a la luz, porque saben entonces que van a ser corregidos. Y la corrección es para el bienestar tuyo. La corrección es para el bienestar tuyo, para que tú no termines en la misma condición de Satanás, aislado y separado, cayó como un rayo del trono de Dios. Y ese mismo camino es en la cual Satanás quiere encaminar a muchas personas en la rebelión, para apartarlo de Dios, a un creyente o no creyente, para apartarlo de Dios. Dios es la fuente de vida. Dios quiere lo mejor para ti, hizo lo necesario para darte la oportunidad a un nuevo comienzo. Murió en la cruz por ti, para pagar por todos los pecados que te dominaba, que te controlaba, que si no pagaba por esos pecados te tocaba a ti pagarlo. El mismo pecado que está en la humanidad, que es lo que está acabando con la humanidad. El producto del pecado es la muerte. Cristo pagó un alto precio para perdonar tus pecados, para limpiarte, purificarte y hacer morada en ti, para que la presencia de Dios esté en ti y que a partir de ese momento en adelante tú puedas caminar en una vida de orden. I am super blessed to see you here, brother-in-law. Yo soy grandemente bendecido de ver a mi cuñado aquí. Pues yo estuve en esa condición donde yo primero me convertí. Y me acuerdo de los primeros comienzos en mi conversión. Dios tuvo que lidiar fuerte con mi nivel alto de rebelión. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo entré en el narcotráfico, yo estaba en una de las etapas más rebeldes de mi vida. Estaba en una de las etapas más rebeldes de mi vida. Tenía yo como algunos 16 años. Ya yo estaba en una etapa que hacía lo que me daba la gana. Eso lo aprendí de la calle con un grupo de jóvenes que también lo que tenían en su corazón, tristemente, era un gran alto nivel de rebeldía, de rebelión. Y cuando uno camina en rebelión, uno no quiere saber de autoridad. Nosotros no queríamos saber de autoridad ni de los padres, porque toditos teníamos el mismo dilema. Veníamos de hogares disfuncionales, veníamos de hogares donde los padres son alcohólicos, veníamos de hogares donde los padres no sabían hacer padre porque no recibieron paternidad, no sabían cómo darlo. Por eso en el momento entonces que Dios me frena, fue un golpe heavy en el momento. Yo lo describo de esta manera, fue como que choqué con una pared de blog cuando yo me convertí. Porque lo primero con lo que Dios tenía que lidiar era con mi nivel alto de rebelión.
¿Y a dónde fue que Dios trabajó conmigo? En una prisión federal. Por más de 5 años. Era el lugar necesario para mi formación. Y lo primero que Dios quiere hacer con tu vida, en el momento que tú te conviertes, lo primero que Dios, y aún todavía convertido, Dios quiere cuidar tu corazón de la rebelión. Que no se cuele un espíritu de rebelión, porque lo que viene es para destruir tu vida. Y no viene para destruir tu vida nada más, sino la tuya y tu familia también, tu matrimonio, tus hijos y de ahí en adelante. Por eso quiero continuar, me gustaría que anote esto. Número 1, el espíritu de rebelión no quiere que la humanidad cumpla propósito, no quiere que tú cumpla propósito. Número 2, el espíritu de rebelión viene contra el orden del reino de Dios en la tierra. Para estar en autoridad tienes que estar en autoridad, toda cabeza, para estar en autoridad tienes que estar en autoridad. Anota esto. En el momento, en una casa, tú quieres ver una casa desordenada, quieres ver un matrimonio al borde del fracaso y del divorcio, muéstrame un hombre que no está sujeto a autoridad. Muéstrame una cabeza que no está sujeto a autoridad. ¿Por qué? Eso produce entonces también la ayuda idónea, no sujeta a autoridad. No puedes ejercer autoridad. Donde no hay autoridad en una casa, donde no hay autoridad espiritual en una casa, Satanás hace fiesta en esa casa. Porque no hay quien lo pare. Satanás no tiene autoridad. Para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, tú tienes que ejercer autoridad. ¿Cómo lo haces? Anótalo. Oración, ayuno. Entender las cosas espirituales, entender la palabra, tener tu relación con Dios. Dios te va a encaminar aquí en la tierra a ejercer autoridad. Por eso nosotros oramos, intercedemos. Cuando nosotros intercedemos, un intercesor guarda su territorio y ora por los demás. La pregunta que yo tengo para muchos de ustedes, ¿cómo está tu nivel de oración, intercesión por tu familia? Y le hablo esto primordialmente a la cabeza, a los hombres. ¿Quieres cambio en tu casa? ¿Quieres cambio en tu cónyuge? La pregunta es ¿cómo está tu nivel de intercesión por ellos? Porque la persona que porta el nivel más alto en la casa de autoridad es el hombre. Porque es fácil yo decir hombre y decir como hombre, no, yo soy el que tengo la autoridad aquí, hay que sujetarse a mí. Pero la pregunta es ¿cómo está mi autoridad en lo espiritual? ¿Cómo está mi autoridad en lo espiritual? ¿Cómo está mi autoridad? Anota esto. ¿Tú quieres saber cómo está tu nivel de autoridad? Viejo, si no lo sabes, Satanás va a hacer un party contigo en tu casa. ¿Sabe cómo? Anótalo bien. Tu nivel de obediencia a Dios determina tu nivel de autoridad en las cosas espirituales. Tú quieres reprender al diablo, aprende a reprender al diablo. Y nosotros somos una iglesia que creemos fuerte en lo que es la guerra espiritual. Pero tú quieres reprender el diablo y que el diablo salga de tu casa y de tu vida, de tu familia. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de contienda, todo lo que quiere venir contra tu vida o contra tu esposa. ¿Qué tal esto? Ejerce autoridad en el momento para que suelta a tu esposa. Tu nivel de obediencia determina el nivel de autoridad contra las tinieblas. Quiero dar unos puntos acerca de Ezequiel 28. Y es esto. Me gustaría que lo anote. La iniquidad de Satanás se halló en el corazón. Dile que está a tu lado, cuida tu corazón. La iniquidad se halló en el corazón. La rebeldía es anti Dios, anti orden, anti autoridad. La rebeldía, la rebelión. La iniquidad en Satanás produjo entonces rebelión. Esto cambió el destino de Satanás. Cuando Satanás decidió, en el momento que él decidió darle rienda suelta a la iniquidad, al desorden de lo que él tenía, porque el tipo era sabio. Él dice la escritura que él era una hermosura. Esa es la característica que él tenía. Y se le fue la cabeza, se le fue sin freno. Y en el momento él se vio más alto que la autoridad. Cuidado con eso. Porque eso no solamente puede pasar en tu vida espiritual. Empieza en tu vida espiritual, empieza en tu corazón, pero lo puedes reflejar en tu casa. Lo puedes reflejar aún en tu trabajo, lo puedes reflejar en tu familia. Lo peor del caso es cuando lo reflejas en tu casa o lo reflejas en la iglesia. Los servidores, cuídense de esta condición. Todo departamento tiene un líder.
Una persona que no recibe instrucciones de su líder, porque lleva 20 años en el evangelio y yo llevo 20 años en esta iglesia y aquí tú no sabes quién soy yo y la autoridad que yo tengo. Cuidado con ese corazón, porque ese corazón está propenso a caer como Satanás cayó, en fracaso. El enemigo quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere entrar a lo profundo de tu corazón y empezar a sembrar en tu corazón niveles como semilla. Pero al fin el interés es que crezca un árbol o un bosque de rebelión en tu corazón, de rebeldía en tu corazón. Lo peor del caso de la rebelión es que contagioso. Es contagioso, por eso lo compara con la hechicería y la brujería. Porque una persona rebelde, aún dentro del cuerpo de Cristo, o la casa, oh my God. Cuando yo veo a los niños que son rebeldes, me hablan un poquito de sus padres. La pregunta que yo tengo es, ¿de dónde lo aprendió? ¿A dónde aprendió esa rebeldía? Father, mother, cuídate mucho. Porque la rebelión dentro del hogar, primordialmente el hombre con Dios, rebelde con Dios, los hijos lo ven. La mujer no te va a respetar, viejo. No hay un orden. Estás haciendo lo que te da la gana. Un hombre rebelde va a producir también, de igual manera, una esposa rebelde. También va a continuar y va a pasar como herencia de maldición a los hijos que sean rebeldes. Como tú tratas a tu esposa, así mismo habla el hijo, así mismo le habla la mamá. Así mismo la hija le habla al papá, como ve que la mamá le habla al papá. La mamá rebelde, en el orden de Dios, así mismo la mamá rebelde, vas a encontrar a la niña también hablándole a papá rebelde. Esa niña crece y va a terminar creciendo con la maldición que heredó, aprendida de rebeldía. ¿Qué se espera de un matrimonio como ese? Un fracaso. Mamá y papá fracasaron. Asimismo, eso es lo que va a interpretar, porque es lo que conoce. Eso fue lo que se le dio como herencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Satanás te quiere encaminar a ti en su fracaso, para que tú entonces también caigas. No cumplas propósito aquí en la tierra. Satanás tiene manera de alimentar tu rebelión. Y le hablé un poquito de esto. ¿Cómo se alimenta la rebelión? Anótalo. Número 1. La rebelión se alimenta a través de la iniquidad no trabajada. La iniquidad no trabajada. Áreas no trabajadas en tu vida alimenta la rebelión. Vas a continuar caminando en la iniquidad y puedes estar hasta ciego por el orgullo. El orgullo ciega a una persona. El orgullo impide a una persona verse realmente en la condición que está, en su egoísmo. El orgullo. Número 2, la rebelión se protege con el orgullo. El orgullo es como una fortaleza en la mente de la persona, donde la persona no ve que está mal. Y número 3, anota esto, la rebelión se alimenta también de causas que la justifica. La rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión también es lo que Satanás pone en el corazón de una persona para que puedan detronar o sustituir autoridad. Por eso una persona hoy en día no tiene problema de dejar un trabajo, porque no puede saber lidiar, no tiene la sabiduría para lidiar con su jefe. Aunque tenga un fracaso financiero el mes por 2 o 3 meses, no tiene problema salir de un trabajo y irse para otro, no tiene problema. Hoy en día la gente no tiene problema de dejar un matrimonio para meterse en otro en la misma condición de rebelión. ¿En qué va a terminar eso? El problema no son las relaciones, el problema es la condición interna, donde no quiero orden, donde no quiero autoridad. Si no hay orden, entonces, ¿qué es lo que se va a estructurar? ¿Sabes lo que se va a estructurar? Caos. Y de eso se compone el reino de las tinieblas, de lo que es el caos. El reino de las tinieblas lo que viene es robar, a matar y a destruir. ¿Para qué? Para que los mismos resultados que pasó con Satanás no es el único que se va para el infierno. No, Satanás no es el único. ¿Por qué? Porque no es el único rebelde. Aquí en la tierra hay muchos que están rebeldes con Dios. Por eso Satanás no es el único que se va para el infierno. El interés de Dios no es que la gente vaya al infierno. Por eso Cristo vino a salvar a la humanidad. Por eso Él vino a pagar por el pecado, a hacer todo lo necesario para que tú no termines en el infierno. Por eso Él hizo todo lo necesario para que tú no termines en el infierno. Él pagó el alto precio para pagar por tu iniquidad. Pagó el alto precio como acabamos de leer en Isaías 53. Me gustaría que me lo pongan otra vez y con esto termino. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestra rebelión,
Dios tuvo que lidiar conmigo cuando yo estuve en rebelión. Dios tuvo que lidiar conmigo cuando yo me convertí, porque no existe yo vivir, siendo o decir que soy cristiano y queriendo vivir la vida a mi manera, como me da la gana, como chivo sin ley. Ustedes conocen ese dicho, chivo sin ley. No existe. ¿Cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos de ustedes dicen que Cristo es tu Señor? La palabra Señor es una palabra de gobierno, de autoridad. Si Cristo es tu Señor, ¿por qué vives la vida como que tú eres tu propio Señor y no tienes ley? No tienes a quien sujetarte. De hecho, por eso hay gente que se convierte y poco tiempo después terminan desacatados. Como dice el dominicano, desacatado, rialengo, regresando otra vez al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? La rebelión no lidió con su condición de su corazón rebelde. Y se regresó otra vez, como dice la palabra, como el perro regresa a su vómito. Yo no sabía que eso existía. Yo pensaba que solamente estaba en la Biblia. Pero yo he visto perros regresar. ¿Alguien ha visto perros regresar a comerse su vómito? Explícame eso. Así mismo es cuando nosotros, después de aprobar este caminar en Cristo, después de aprobar una vida en orden, porque le digo esto, en el momento que yo le entregué mi vida en Cristo, Él empezó a trabajar conmigo y yo empecé a experimentar lo que es una vida de orden. Pregunta, ¿cuántos de ustedes ahora que están en los pies de Cristo conocen orden en su vida que tal vez antes no conocían? Den un fuerte aplauso, Rey. ¿Cuántos matrimonios no se han restaurado porque se han sujetado a la Constitución, a la palabra de Dios, aunque no tenga sentido, pero yo la aplico en mi matrimonio y después veo los resultados de bendición? ¿Sabe lo que es eso? Eso es orden, eso es obediencia. Tu nivel de obediencia determina tu nivel de autoridad. Tu nivel de autoridad. He escuchado y he visto mucha gente, intercesores, atando y echando fuera y poniéndose la armadura, pero tienen una vida de rebelde impresionante. ¿Sabe lo que Satanás le está haciendo en el ámbito espiritual? Y no le ven. Se burla de ellos. ¿Por qué? Porque no, lo que tienen es mucha palabrería. Y una gritadera. Y eso es gritadera. No, muéstrame tu caminar en Cristo, en orden y obediencia. Y te muestro una persona con mucha autoridad aquí en la tierra. Muéstrame una cabeza, muéstrame hombres parándose la brecha por su familia. Y te muestro una familia en orden, bendecida, grandemente favorecida. Todo empieza por la cabeza. El resto se imparte. El resto se da. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí donde estás, tiene sus ojos. Thank you, Jesus. Yo quiero hacer un llamado en este momento. Yo voy a continuar la semana que viene. Y voy a estar enseñando de cómo nosotros podemos lidiar con esta condición del corazón. Así que no se lo pierda la semana que viene. Estaré hablando de cómo nosotros podemos ser libres de acuerdo a las promesas de Dios para tener una vida en orden, establecida por Dios, en el orden del reino de Dios. Ahí donde están haciendo sus ojos. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Quiero aprovechar este momento para hacer el llamado. Sé que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Está la oportunidad en este momento para abrir tu corazón y dejar que Dios entre, que Dios obre. Y Dios tiene un regalo especial para tu vida, que es la vida que Él posee, es la vida eterna. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, esta es la oportunidad en este momento de abrir tu corazón y permitir que el Espíritu de Dios entre en tu corazón para traer un nuevo comienzo, una nueva vida que Él promete. ¿Cómo se lleva a cabo esto? La palabra de Dios dice que simplemente reconozcamos que somos pecadores y que nosotros decidamos hacer un paso de arrepentimiento, que es un cambio de dirección, un cambio de mente, en búsqueda de Él. Cristo pagó un alto precio en la cruz, murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagarlo. Hay dos lugares donde el hombre va cuando el hombre muere: el cielo o el infierno. El interés, el deseo, la pasión de Dios es que nosotros seamos salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de nosotros tener que pagar por todo lo que hemos hecho en la vida. Ya en la cruz lo pagó. Lo único que nos toca a nosotros es recibir lo que Él hizo en la cruz
y hacer un acto de arrepentimiento. ¿Cuál es el acto de arrepentimiento? Hacer un acto de dirección, un cambio de dirección en la vida y decir, Señor, yo quiero esta vida que tú tienes para mí, quiero esta vida de bendición, este nuevo comienzo, esto que estoy viendo, que es vida en los demás, estos testimonios que yo escucho, lo quiero para mí, quiero empezar de nuevo, un corazón nuevo, una vida nueva. Si ese es tú en el corazón, si quieres empezar un nuevo comienzo con la vida abundante, la vida eterna que Dios tiene para ti, como regalo en este momento, ahí donde estás sin pena, levanta tu mano a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Yo bendigo esa mano. Alguien más. Alguien en este momento abre su corazón y dice, yo quiero en este momento recibir el perdón de Dios. Quiero en este momento recibir el regalo de la vida eterna y saber y tener paz, que si muero en este momento sé que estaré en la presencia de Dios. Ahí donde está, yo bendigo esa mano que se levanta. Alguien más. Alguien más quiere el perdón de Dios. Alguien más quiere esa plenitud de vida eterna en su corazón, como regalo de parte de Dios. Amén. Si levantaste tu mano sin pena, ¿ahí donde estás? Quiero guiarte a hacer una oración en tu silla. Simplemente ponte de pie sin pena. Thank you, Jesus. Y cierra tus ojos. Alguien más. Alguien más. Thank you, Jesus. Nuevo comienzo. Thank you, Jesus. Y yo quiero que ahí donde estás, con todo corazón, con toda convicción, quiero que repitas conmigo. Yo quiero encaminarte a hacer una oración de arrepentimiento ante Dios. Y la iglesia que me ayude y todo lo que están en línea, que está viendo este video, digan conmigo, Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que tú me has dado. Gracias Padre por lo que hiciste en la cruz, donde reconozco que Cristo es el Hijo de Dios. Dilo con voz alta, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, para pagar por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me han separado de ti. Pero te doy gracias, porque pagaste por mis pecados, han sido crucificados para ahora yo ser perdonado. Dile, para ahora yo ser perdonado. Gracias Señor por alcanzar mi vida, alcanzar mi corazón y darme el regalo de la vida eterna. Gracias Padre, dale gracias, dile Señor, yo lo recibo por fe, recibo este nuevo comienzo, este nuevo corazón por fe y por gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.